Y lo primero que les quiero hablar es sobre nuevos estudios que han utilizado la tecnología de PET-scan para demostrar activación de células gliales en pacientes con fibromialgia. ¿Qué significa esto? Que el dolor no es imaginario, sino que existe una amplificación real del dolor en el sistema nervioso que se puede ver, que se puede medir. En arroz y habichuela es el sistema nervioso central está desregulado, ¿verdad? Los neurotransmisores que manejan el dolor como la norepinefrina, la serotonina, el glutamato, están desordenados en el cerebro y no hay un orden, ¿verdad? De luz roja y luz verde en el dolor. Lo que sí sabemos que no se debe utilizar son narcóticos, Ujú. opioides, que hay un misconception de que eso es lo que tienes que dar y no, porque esto lo que puede hacer es empeorar el dolor, puede hacer un efecto opuesto. Y obviamente que son sumamente adictivos, Adictivo. ¿verdad? Sí. Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos de Salud con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas que tiene como misión el apoyar a todos los pacientes con enfermedades reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Yo soy el doctor Oscar, reumatólogo y presidente de la Fundación. Y vamos a hablar de una condición tan común como incomprendida y es la fibromialgia. Y antes de empezar, también tengo que recordarles que este programa es posible gracias al auspicio de AbbVie. La fibromialgia es un diagnóstico que muchas veces se cuestiona, pero tiene bases científicas claras y cada vez más opciones reales de tratamiento. Hoy vamos a estar hablando de cómo se diagnostica correctamente, qué sabemos sobre su origen en el sistema nervioso, nuevos tratamientos aprobados y tecnologías emergentes como la neuromodulación, y para eso nos acompaña la doctora Paloma Alejandro Silva, reumatóloga. Ustedes la deben conocer ya porque ha estado muchas veces en el programa. Es miembro de la junta directiva de la Fundación FER. Eh, pero antes comenzamos con nuestro segmento El Pulso de la Semana en Salud. Y lo primero que les quiero hablar es sobre nuevos estudios que han utilizado la tecnología de PET-scan para demostrar activación de células gliales en pacientes con fibromialgia. ¿Qué significa esto? Que el dolor no es imaginario, sino que existe una amplificación real del dolor en el sistema nervioso que se puede ver, que se puede medir. Y es lo que han hecho con este tipo de tecnología, con el PET-scan, mirando cómo se activan esas células en particular, que son células del tejido del cerebro, esas células gliales. Y esto apoya ese concepto del cual venimos hablando hace muchos, muchos años, que es la sensibilización central como origen o ese proceso de patofisiología que lleva a que estas personas tengan dolor todo el tiempo. Lo segundo que les quiero comentar es sobre terapias que se siguen desarrollando que actúan sobre neurotransmisores como serotonina, norepinefrina y también glutamato, incluyendo nuevas moléculas en investigación que buscan modular la percepción del dolor sin necesitar o necesidad de opioides. Lo tercero que les quiero comentar es que es una de las áreas más innovadoras es el uso de dispositivos electrónicos no invasivos, incluyendo estimulación nerviosa periférica, dispositivos tipo wearable o cosas que la gente puede usar, ¿verdad? Por el día. Y un concepto interesante es la estimulación eléctrica en extremidades inferiores. Y vamos a hablar con la doctora un poco más en detalle sobre esto, porque esto podría ayudar a hacer un reset, ¿verdad? A resetear esos circuitos del dolor que pueden estar produciendo estos síntomas en estos pacientes. Y por último, también se sigue reportando en cada vez más pacientes con condiciones como el lupus, Sjögren's y artritis reumatoide también desarrollan todo este síndrome, estos síntomas de fibromialgia. Lo importante es que no todo el dolor inflamatorio es inflamación activa, y saber cómo diferenciar la inflamación en la periferia sobre lo que puede estar pasando en el sistema nervioso central es importante porque cambia completamente el tratamiento, ¿verdad? Y nuestros pacientes que tienen condiciones crónicas de inflamación que llevan al dolor en las articulaciones, por ejemplo, tenemos que poder diferenciar lo que es ese dolor en la periferia sobre lo que es el dolor de esa sensibilización central que vemos en fibromialgia. Y para entender todo esto, que podría ser a veces un poco complicado, eh, le tengo que dar la bienvenida a la doctora Paloma Alejandro por estar con nosotros una vez más. Bienvenida, Paloma. Hola, gracias por la invitación. Y para comenzar,
¿Cómo podemos explicarle a la gente realmente lo que es la fibromialgia? Eh, pues a mí me gusta siempre enfatizar que la fibromialgia es una condición de dolor crónico, pero que también no es una condición autoinmune, ni mucho menos es una condición inflamatoria. Es decir, es una condición dentro de las muchas condiciones que nosotros los reumatólogos tratamos, pero es una condición de dolor crónico que envuelve el sistema, como acabas de hablar, el sistema nervioso central y todos esos eh, caminos de dolor de la periferia al sistema nervioso central, que es lo que es el cerebro. Así que no es una condición autoinmune, no es una condición inflamatoria, es una condición de amplificación de dolor crónico. Realidad, no creo que sabemos la causa de la condición o es decir, la etiología, pero sí Ujú. sabemos que hay ciertos factores que pueden llevar a desarrollar esta condición. Es una condición pues no es común, ¿verdad? No es común. En Estados Unidos se habla que alrededor de un 5% de la población, bastante bajito, aunque nosotros los reumatólogos lo vemos mucho. Es una condición bien común en mujeres y es una condición que se puede ver desde la niñez, o sea, desde niños hasta adultos. Una condición donde los pacientes tienen básicamente dolor generalizado, desde la cabeza hasta los pies, donde son diferentes formas de dolor, articular, muscular. Es una condición relacionada 50% de las veces con depresión o otros desórdenes psicológicos como ansiedad generalizada. Es una condición donde tú le haces laboratorios a los pacientes para, obviamente, descartar otras condiciones que se Ujú. parezcan, como acabas de mencionar, hay muchas condiciones que nosotros tratamos como lupus y artritis reumatoide que pueden causar tener esta condición de fibromialgia y ahí es que se llama una fibromialgia secundaria. Y los laboratorios nos ayudan a diferenciar y saber, ok, es artritis reumatoide, es lupus lo que lo está causando y si estos laboratorios salen normales, una de las pistas que nos hacen llegar al diagnóstico. Es un diagnóstico clínico, o sea, realmente no tenemos una prueba de laboratorio para hacerle al Ujú. paciente. Y es una condición poco no es muy bien reconocida y puede, bueno, puede afectar y a dar muchos síntomas complicados desde la parte del dolor, pero también muchos síntomas de lo que se llama problemas cognitivos, que es problemas de memoria, la neblina mental, lo que se le llama Ujú. el fibro fog, como se dice exacto, neblina Ajá. de fibro. Eblida, sí. Las pacientes pueden también tener dolor crónico pélvico, cistitis intersticial, pueden tener síndromes de colon irritable, pueden tener síndromes de hipotensión ortostática o lo que le llaman ahora POTS, que son condiciones cardiológicas de taquicardia y hipotensión. En fin, cada año vamos descubriendo más sobre esta condición, pero sí es una condición de dolor amplificado y generalizado. Muy bien. Y por lo que mencionas, porque son muchas, ¿verdad? Las posibles manifestaciones. Esto quizás es lo que hace que esto sea tan difícil de diagnosticar, ¿cierto? O que se confunda Sí, tanto el sí, diagnóstico. sí, porque hasta se puede confundir y hay que siempre descartar otras condiciones como adenomas en la pituitaria, problemas de tiroides, deficiencia, anemia, o sea, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, o sea, que se puede confundir con otros muchos síndromes, hasta con esclerosis múltiple, aunque esclerosis múltiple da debilidad, pero son pacientes que sufren de dolor Ujú. crónico. Este, pues, es por eso que de ahí la importancia de ver un especialista. Pues, generalmente es un paciente que tú le haces pruebas de laboratorio, pruebas radiológicas, MRI, y en el examen físico no y sale todo normal. O sea, le haces un Claro, examen físico, todo está normal, laboratorios normal, radiología normal. eso es importante que la gente lo entienda, ¿verdad? Que estamos hablando de una condición que sí tiene de ese dolor crónico generalizado, fatiga y muchas de las cosas que Ah, sí, mencionaste lo asociadas. acabas de mencionar, súper ¿Verdad? importante, fatiga crónica, no duermen, los ciclos de dormir están completamente, ¿cómo se llama? Desordenados, Ujú, alterado, sí.
alterados, son pacientes que de momento también y el otro día tienen un dolor generalizado, ya sea por que pasaron un rato, o sea, es una condición sumamente complicada. Y el sueño en esta condición se convierte en algo importante, ¿cierto? Sí, porque el sueño realmente el sueño es restaurativo para nuestro cuerpo, donde es la oportunidad del cuerpo humano donde tiene de recargarse, renovarse, así que si no duermes, estás todo el tiempo con el cortisol alto y eso realmente, entonces si no duermes también te da dolor. Ujú. Yo siempre digo a los pacientes que cuando yo hacía guardia, yo no dormía y siempre tenía dolor, así que es esa relación que uno hace con el dormir y descansar del cuerpo. Y eso es importante, yo creo que lo vamos a discutir quizás de aquí a un rato más cuando hablemos de tratamiento, pero es importante que la gente entienda la importancia que tienen estas cosas que parecen simples pero que no lo son, que es el buen descanso, ese buen sueño, porque es algo que hay que trabajar. Y hay que trabajar con una higiene del sueño, hay que hacer un tipo de cosas que vamos a discutir en unos minutos, pero no se puede minimizar esto, en verdad. A veces la gente espera más y más y más pastillas para el dolor y no es que no Ujú. se puedan usar medicamentos, lo vamos a discutir también, pero el paciente tiene que tomar un rol activo en entender cómo se originan estas cosas, porque solamente esa disfunción de los patrones de sueño puede llevar a algo como esto y a veces con mejorar eso nada más tenemos, con eso nada más es suficiente, así que es importante que la gente pueda entender eso, ¿cierto? Sí, ciertamente es una condición que sí, como acabas de mencionar, tenemos muchos medicamentos, bueno, no tenemos muchos, pero tenemos varios medicamentos que están aprobados por la FDA, pero la realidad es que hay muchas cosas que el paciente puede hacer para mejorar estos síntomas sin que no implique tomar una pastilla todos los días. Claro. Y cuando hablamos hoy en día de esto, hablamos de un origen neurobiológico, ¿verdad? Es interesante porque esto se describe en 1990 por la Academia del Colegio Americano de Reumatología, que hace los criterios diagnósticos, pero hoy en día entendemos que es un proceso más neurológico que otra cosa, que ha sido interesante por ese concepto de esa sensibilización central que es como el core, ¿verdad? Es lo que está en lo que hace que esto realmente ocurra. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos a la Sí. gente que nos escucha lo que es esa sensibilización central? Yo creo que básicamente en arroz y habichuela el sistema nervioso central está desregulado, ¿verdad? Los neurotransmisores que manejan el dolor como la norepinefrina, la serotonina, el glutamato, están desordenados en el cerebro y no hay un orden, ¿verdad? ¿Cómo es? De luz roja y luz verde en el dolor. Pero también se habla sobre estar mucho expuesto a condiciones que aumentan esos neurotransmisores, que entonces el paciente está tan expuesto a dolor todo el tiempo que entonces se desensitiza. O sea, el sistema, ese mecanismo de apagar el dolor no existe, que son las endorfinas que produce nuestro propio Ujú. cerebro. Sería como un cortocircuito ahí en ese sistema Exacto. nervioso. Y, Sí, y- y todos estos neurotransmisores están alterados. sí, y yo creo que también eso es bueno explicar porque yo, si más bien dices, tiene una teología neurológica, yo siempre también digo neuropsiquiátrica, psiquiátrica Ujú. también, y por eso es que la mayoría de estos pacientes sufren de desórdenes psiquiátricas porque pues lo que es la depresión y otras condiciones es lo mismo, son unos desórdenes o sea, un desorden, un desbalance de neurotransmisores en el cerebro. Y eso es importante entenderlo, esa base, porque eso explica precisamente, ¿verdad? La relación con la depresión, con la ansiedad, con esos problemas cognitivos que llevan a lo que la gente conoce como ese brain fog o esa neblina, que lo hablábamos precisamente hace unos sábados atrás con el doctor alemán neuropsicólogo que nos hablaba de cómo de las bases neurológicas para esos problemas cognitivos que le llamaban brain fog, ¿verdad? Y es básicamente lo que estamos viendo acá, es otra posible manifestación que ocurre cuando estos neurotransmisores, estas proteínas, estos químicos que están en nuestro cerebro se salen de control. Y por ahí va parte de lo que hacemos para el tratamiento de esto, ¿cierto? Y por eso es que eh, los
medicamentos más comunes que utilizamos y que están aprobados por la FDA para esta condición manejan ese balance de norepinefrina y serotonina, como son los antidepresivos duloxetina, milnacipran, que se utilizan específicamente para pacientes que tienen de todos porque como hablamos, hay muchos síntomas, pero de todos los síntomas, mayormente desórdenes neuropsiquiátricos como la depresión. Y tratando de, si controlamos la depresión, controlamos el dolor. Exacto, porque estamos trabajando con neurotransmisores parecidos, ¿cierto? Parecido, son los ¿Qué mismos estamos transmisores. haciendo con Exacto. esos, especialmente con duloxetina y milnacipran, que son los que están que son algunos de los medicamentos aprobados? ¿Qué estamos tratando Es de tratando reducir? de bajar esos niveles, ¿verdad? De esos neurotransmisores, porque en estos pacientes están bien altos y eso es lo que se ve en lo que estabas hablando al principio de lo que son los MRI funcionales del cerebro, que se pueden ver diferencias en estos pacientes entre una persona normal y el paciente de fibromialgia, y de eso se ha hecho muchos estudios clínicos donde se expone ese paciente a un dolor, ¿verdad? Le das en alguna en área y eso la actividad del cerebro es muy diferente Es que a estamos al de la trabajando paciente normal. muy bien, estamos trabajando realmente entonces con tratar de modular esos neurotransmisores como la serotonina con estos medicamentos, porque tanto la duloxetina como el milnacipran son los dos medicamentos que tenemos en esa línea aprobados, ¿cierto? Para Sí, tratar. sí, ¿Y sí. qué más tenemos en cuanto a medicamentos Eh, aprobados? sí, también están los medicamentos que manejan el dolor de nervioso, sistema nervioso central periférico, lo que es pregabalina, es el que está aprobado, pero también se utiliza gabapentin. Eh, Ujú. en esa, em, En esa área también utilizamos mucho ciclobenzaprina, que también es otro medicamento, el que lo que hacen es regular el GABA, el glutamato, que son neurotransmisores de dolor en los sistemas, en los nervios periferales. Los pacientes y ayudan a dormir también. Estos medicamentos, lo que es gabapentin, pregabalina, ayudan a dormir y también el ciclobenzaprina. O sea que pacientes que a lo mejor tienen más desorden de dolor que depresión, pues se puede comenzar con estos medicamentos, en vez de comenzar con un antidepresivo del saque. O se pueden combinar estos medicamentos. Está también Sabela, que bueno, Sabela es milnacipran, muchas veces combinamos estos medicamentos. Lo que sí sabemos que no se debe utilizar son narcóticos, Ujú. opioides, que hay un misconception de que eso es lo que tienes que dar y no, porque esto lo que puede hacer es empeorar el dolor, puede hacer un efecto opuesto, y obviamente que son sumamente eh, adictivos, Adictivo. ¿verdad? Sí, eso es lo En- próximo que te quería preguntar, porque muchas personas piensan o quieren que se les recete medicamentos fuertes para el dolor, porque si tengo dolor, si me da un analgésico Ujú. fuerte, pues voy a mejorar. Sin embargo, lo importante que todo el mundo debe recordar es que con ninguno de los medicamentos analgésicos, incluyendo los no esteroidales, ¿verdad? Que son antiinflamatorios analgésicos, se ha probado que sean beneficiosos para la fibromialgia, Sí, interesantemente. no, y de hecho, por esa es la razón que la FDA nunca ha aprobado estos medicamentos y nunca los va a aprobar, porque realmente no va a la raíz del problema de la condición, ¿verdad? No modula ningún neurotransmisor ni ninguna cadena de dolor en el cerebro. Lo que hace es más bien, como tú dices, un analgésico periferal. Así que por eso siempre me gusta hacer la salvedad, porque los pacientes de fibromialgia se pueden tomar el pote completo de Advil, el pote completo de narcóticos y no van a sentir alivio del dolor. ¿Cómo tú escoges usualmente qué medicamento de estas dos clases de las que estamos hablando? Vamos a hablar de otras cosas también, pero Sí. ¿para qué paciente? Porque estamos hablando de antidepresivos o de esos, Sí. esos inhibidores de recaptación de serotonina versus los que bloquean lo trabajan con esa sensitización central o periferal, como la pregabalina o la gabapentin, que es Neurontin, que aunque no Ujú. tiene indicación de FDA, lo usamos también. ¿Cómo escoge uno o el otro o la combinación? Sí, yo siempre le pregunto al paciente, al menos eso lo hago en mi clínica, si el problema mayor de ellos es que tienen problemas al dormir o si el problema mayor de ellos es emocional. Porque
no son guidelines, pero pues en las últimas publicaciones se ha dicho, pues, paciente que realmente lo que tiene es un problema de dormir, pues vale la pena comenzar con medicamentos como pregabalina. Y el Ujú. paciente que tiene más desórdenes emocionales como la raíz del problema, entonces vas más por la ruta de los em, antidepresivos, que a mí se me olvidó mencionar amitriptilina, que también es un medicamento bien viejo y no está aprobado, o no tú me corriges, No, no no estoy está aprobado, segura. pero lo No. usamos también. Pero O se sea, usa igual, pues, porque ujú. es el mismo, o sea, tiene el mismo mecanismo de acción que los otros antidepresivos, pero a lo que voy que entonces, dependiendo de los síntomas primordiales que tenga el paciente, pues uno se va por una ruta o la otra, o se hacen combinaciones, yo lo hago todo el tiempo. Hacen combinaciones, Este, ¿cierto? sí. ¿Y qué tal ¿verdad? Último medicamento que tenemos Ah, aprobado? Porque sí, después de 15 años, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna sí. noticia de medicamentos nuevos y recientemente sí. Yo creo como que hace más de 20 años, ¿verdad? No sé. Hace por lo menos más de 15 según Más de tengo 15, entendido. sí. Ujú. Pues un medicamento, una pastilla sublingual se llama Tornia. Es una pastilla sublingual y básicamente es Flexeril o ciclobenzaprina sublingual, debajo de la lengua. Y la diferencia entre este medicamento que acaban de Ujú. aprobar y la ciclobenzaprina es que al ser sublingual va directamente ¿verdad? Al torrente sanguíneo y al cerebro y hace ese bypass del hígado. O sea, que si fuera algo que nos tomamos por la pastilla y llega al estómago, tiene que hacer el bypass por el hígado. Así que la compañía farmacéutica local es que es más potente, más fuerte y más rápido, actúa más rápido. Y está diseñado entonces para esos pacientes que tienen mucho problema del sueño, ¿verdad? Disturbios del sueño, pues porque se toma por la noche, así que está diseñado para dormir, descansar y disminuir los niveles de dolor. Y eso es importante que la gente entienda que hay algo, ¿verdad? Nuevo que podríamos Ay, intentar. y yo creo que sí, no, y yo creo que eso es importante saber porque le queremos ofrecer a los pacientes, ¿verdad? Cosas nuevas, lo nuevo. Y si está aprobado por la FDA, pues yo pienso que aunque mucha gente dice, es lo mismo que Flexeril oral, realmente no lo es. Y es un medicamento que está recientemente Tenemos aprobado, así estudios, que. ¿verdad? Controlados, Y fue randomizados, double estudiado, ciegos, exacto, que, exacto, que, así que que vale la validan pena. su uso. Por lo menos eso lo sabemos y la seguridad. Así que es una opción que está bien estudiada. Tenemos una base científica. Yo creo que eso es importante Exacto. siempre Sí, tenerlo, esa validación, ¿verdad? Con estudios controlados. Eh, sí. y aparte de medicamentos, hay otras cosas también. Sí, siempre se ¿Qué habla tal? sí, del neurofeedback, de la Ajá. meditación. La meditación es una herramienta poderosa para manejar el dolor. O lo que llaman el Cognitive Behavioral Therapy, ¿verdad? La terapia Terapia cognitiva. conductual. Ujú. Exacto, conductual, gracias, mi español. Y otras ejercicios, el ejercicio sumamente restaurativo, cura. Ujú. em, Igual, porque lo que la gente a veces pierde perspectiva es que todas estas cosas están modulando nuestro sistema nervioso central. Cuando meditamos, cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos terapia conductual, cuando todo está haciendo lo mismo de distintas formas, pero estamos tratando de modular cómo nuestro sistema nervioso en la periferia y en el sistema nervioso central puede cambiar eventualmente cuando hacemos estas cosas. Por eso estas cosas no se pueden minimizar y son parte importantísima, si me preguntas a mí. Es para el no, tratamiento de esto en conjunto con los medicamentos, ¿cierto? claro, y igual, hay, también son terapias sumamente poderosas que pueden reemplazar un medicamento, así que el approach es bastante multifactorial de ambos ángulos, Ujú. de diferentes ángulos, em, y es importante recalcar porque estos medicamentos, la realidad y lo triste de todo esto es que la mayoría de estos medicamentos funcionan en un 50% de los pacientes. Yo te puedo decir que de los otros 50, muchos de los pacientes tienen efectos secundarios de los medicamentos, les da demasiado sueño. Entonces, eh, a- eso hace que los medicamentos realmente no funcionen como queremos, ¿verdad? Porque nadie quiere estar todo el día tomando pastillas, dormido, sin poder funcionar y tener una vida normal. Así Eso es que importante.
Eso es importante y me gusta siempre decirle a los pacientes porque los medicamentos son buenos, pero queremos tratar de buscar la alternativa de no tener que tomar medicamentos. Correcto. ¿Y qué tal la neuroestimulación? Sí, a mí, fíjate, yo lo encuentro bien interesante. Es básicamente es una maquinita que te pones en la pierna que va enviando pequeñas ondas, ¿verdad? De estimulación eléctrica al cerebro. Y eso lo que hace es liberar las endorfinas que nosotros tenemos en el cerebro para bajar el dolor, ¿verdad? Porque las endorfinas bajan el dolor. Así que estás todo el día mandando esa señal al cerebro para liberar endorfinas y bajar el dolor y los estudios fueron bastante exitosos, digo yo, y se utiliza y se puede conseguir este dispositivo y es una de las opciones que no implica tomar medicamentos. Igual, seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Abordándolo de distintas formas y es estimular ese sistema nervioso para que cambie, para que procese el dolor de forma distinta. Esa es la meta final. Tratar de regular el sistema nervioso central para que no haya esa hiperexcitabilidad, esa hipersensibilidad, porque eso es lo que pasa con los pacientes de fibromialgia. El dolor tienen dolor a Es estímulos que amplífico, sí. no, exacto, que no Sí, yo deberían ser siempre hago el dolorosos. el ejemplo con mis pacientes. Tú me tocas en el antebrazo, ¿verdad? Y me presiona, ¿verdad? Y a mí eso no me dolió. Pero en un paciente de fibromialgia, eso es un dolor como o sea, fuera de lo normal, que se queda latiendo ahí. Y una de las cosas es porque muchos de estos pacientes de fibromialgia padecen de neuropatías de fibra pequeña, ¿verdad? Ujú. Y sus nervios están irritados, por eso mismo que acabas de explicar. Así que es importante saber eso, porque muchos pacientes no se sienten que la gente los entiende. O sea, que les roce la piel es igual de dolor que si tuviera fracturado un hueso. O sea, que alguien te roce la piel. Sí, y eso es importante entenderlo y ciertamente trabajarlo. Y yo creo que ese tratamiento, como hemos dicho y como les ha dicho la doctora, tiene que ser integral, tiene que llevar muchas cosas, ¿verdad? El paciente tiene que entender esto y tratar de ayudarse con la higiene del sueño, usando sus medicamentos ciertamente, haciendo ejercicio, tratando de ayudar lo más posible. Y ya casi no nos queda tiempo, pero algo más que quieras decir sobre esto a los pacientes que nos están escuchando. No, no, a mí, yo, como siempre le digo a todos los pacientes, la condición existe, tenemos tratamientos, pero yo siempre me gusta irme por la ruta de de que que impliquen no pastillas, porque he visto en muchos pacientes que muchas veces eso es realmente lo más que funciona. Y obviamente en pacientes que tienen estas condiciones, siempre me gusta recalcar el rol del psiquiatra, del psicólogo, porque nosotros los reumatólogos lamentablemente no tenemos ese sombrero y muchas veces es tan sencillo como unas terapias cognitivas para ayudarte y mejorar con el dolor. Gracias, totalmente de acuerdo. Gracias por ayudarnos a entender esta condición que puede ser ciertamente bien compleja, pero como bien dices, muy, muy real para nuestros pacientes. Y a todos les quiero dejar con esto de la fibromialgia. Ciertamente no es no se puede simplificar como dice mucha gente, está todo en tu mente. Pero sí es una condición donde el cerebro juega un papel central y muy importante y entender cómo ¿verdad? Cómo esta condición cambia, cómo diagnosticamos, cómo tratamos y cómo acompañamos a nuestros pacientes. Hoy más que nunca sabemos que el tratamiento, como hemos estado diciendo por la pasada media hora, es multidimensional. Hay que ser físico, emocional y neurológico. Esas tres cosas tienen que estar presentes, como acaba de decir Paloma también. Ese apoyo psicológico de salud mental también es muy importante para nosotros. Y importante que podamos usar todos estos conceptos y poder trabajarlos para que podamos ciertamente tratar estos pacientes que muchas veces son mal entendidos o que están mal diagnosticados, pero una vez más, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, que ese tratamiento, aparte de los medicamentos, es tanto o quizás más importante
para poder salir de esto. Y lo otro que quería decir es que ciertamente yo he visto muchos pacientes que pueden superar esto y pueden vivir una vida muy normal sin dolor, o sea que es posible. También esta cosa que tienes que aprender a vivir con el dolor, no debes, yo estoy en total desacuerdo con Yo esto, también, yo sé que tú también. sí, porque mientras más dolor, peor es el sistema nervioso, se acostumbra a recibir esas señales de dolor y se desensitiza, esa es la palabra. Así que el dolor puede enloquecer. Así que sí, yo también estoy de acuerdo. Importante. Gracias una vez más. A todos los que nos escuchan, si ustedes o un familiar vive con dolor crónico, busquen orientación adecuada porque entender tu salud, como siempre digo, cambia tu vida. Gracias a todos por estar con nosotros aquí. Nos vemos el próximo sábado en otro programa más de Hablemos de Salud con Fundación FER. Lindo día.